Muy bien, cerrada la apertura, momento de comenzar con los diálogos, con los primeros diálogos de la mañana. Les voy a contar un poquito cómo va a transitar este congreso. Ahora, seguidamente, vamos a tener el panel El país frente al capitalismo global, el desafío de la competitividad y la innovación. Va a estar Federico Trucco, CEO de Bioceres, Ricardo De Lelis, que es CEO de KPMG, y el economista Walter Castro. Quien va a presentar es el economista Diego Marcos. Seguidamente va a haber un panel interesante, un diálogo entre el escritor y guionista Marcelo Birmacher junto a Alejandro Bongiovanni de Fundación Libertad, el dilema entre democracia y autoritarismo. De 11 a 11:30 vamos a tener un coffee y seguidamente vamos a tener mucha economía con el ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, Gonzalo Zailone, seguidamente Carlos Melconian y seguidamente el economista y consultor Miguel Ángel Broda. De esta manera vamos a comenzar el primer diálogo de la mañana. Esperamos a que se acomoden un poquito. Las conferencias van a tener un tiempo de duración variable. Esta conferencia en particular tiene asignada 1 hora. Cuando esté terminando va a aparecer un número de teléfono en la pantalla. Pueden enviar vía WhatsApp las preguntas que quieran hacer para los disertantes y el moderador las va a leer. Hay una red Wi-Fi asignada que se llama La Argentina Posible. La contraseña es Libertad, con minúscula. La pueden utilizar para enviar sus preguntas. Bien, hacemos la apertura de este panel. Diego, ¿está todo preparado? Lo tengo que bajar. Bueno, buenos días a todos. Gracias a la Fundación Libertad por la invitación a moderar este panel de lujo. Un placer y con amigos. Con esta temática súper interesante. Vamos a estar conversando sobre el país frente al capitalismo global, el desafío de la competitividad y la innovación. Nos van a acompañar en ese orden Federico Trucco, que es CEO de Bioceres, Ricardo De Lelis, que es CEO de KPMG, y Walter Castro, que es economista y director de la Escuela de Negocios de la Fundación Libertad. Antes de darle la palabra a Federico, me pidieron que haga una introducción a la temática, a esta lógica de pensar el capitalismo y el proceso de innovación global que estamos viviendo hoy, así que solamente algunos minutos. Intentaré ser breve para presentar un par de ideas, que es lo que yo veo que se está discutiendo hoy en el mundo en esta temática, entre otras cosas. Básicamente en esto hay algunos temas de discusión que son medulares, que son trascendentales, que son de largo plazo, tales como la sustentabilidad, por ejemplo, tales como la inclusión. En el mundo de la innovación, en el mundo del capitalismo que nos toca hoy, este mundo lleno de palabritas nuevas como inteligencia artificial, disrupción, cosas exponenciales, machine learning, industria 4.0, etcétera, etcétera. En este mundo, una de las cosas que estamos discutiendo, y es políticas de estados en la mayor parte de los países, es que este mundo nuevo, de velocidad nunca antes vista, cómo va a tener la gente, cómo va a participar el factor trabajo, cómo nos va a contener. Y eso hay hectolitros de tinta vertida sobre si el trabajo es imaginable del futuro, qué empleos se van a perder, qué empleos se van a generar y demás. Es una temática súper interesante, pero está muy nutrida y hay mucha literatura que pueden consumir al respecto. La otra cosa que me parece súper interesante en la lógica de capitalismo e innovación, este fenómeno innovativo que muchos de los que están aquí están relacionados, familiarizados con la idea de la Singularity University. Esa gente dice, el mundo está siendo investido por un cometa de información. Esto es algo nuevo y las empresas que no se adapten, que no sean resilientes, que no sean plásticas, van a desaparecer como dinosaurios. En ese mundo, en la lógica, lo que encontramos es que algunos países empujan la transformación digital, otros países acompañan la transformación digital y otros países resisten la transformación. Otros países significa otras familias, otros sectores productivos, otras personas. Por ejemplo, un taxista, en aras de defenderse con sano juicio y con buen criterio, dice: yo no quiero Uber, una cosa natural del ser humano. Pero en realidad mañana su competencia no va a ser Uber, va a ser la bicicleta.
Y después va a ser la moto eléctrica, y luego va a ser el auto colaborativo, y luego va a ser el auto inteligente, y luego va a ser el transporte público inteligente, y luego la resiliencia, la capacidad de adaptarse es hoy mucho más necesaria que antes. Entonces eso me lleva, pensaba hoy, este vínculo entre capitalismo e innovación me lleva a la definición de empresario. Creemos que porque algunos excedentarios de fondos financian procesos de startups, tenemos un ecosistema emprendedor. Eso está lejísimo de la realidad. El emprendedor necesita, sí, encontrar financiamiento, obviamente, pero además necesita un sistema de proveedores que le puedan dar un prototipo a tiempo, consumidores que le abracen la tecnología rápidamente, necesita reglas de juego estable para poder saber que se va a poder apropiar del beneficio de su innovación. Y si definimos al emprendedor como un tomador de decisiones en un ambiente de incertidumbre y entendemos ese mundo como cambiante como nunca antes, a una velocidad, con fenómenos nuevos, la prima de incertidumbre del emprendedor es altísima. Entonces hoy, el ciclo de vida de un producto estalla. El emprendedor puede capturar gran rentabilidad en el muy corto plazo y puede perderla en el muy corto plazo. Entonces, uno tiene Pokémon Go durante 3 meses y después no tiene más. Y así un montón de cosas. Entonces digo, me parece, para redondear una idea, me parece que la temática de este congreso está elegida con muy buen tino, porque un buen gobierno en esta lógica de capitalismo, innovación moderna, con el emprendedor empujando la transformación, un buen gobierno es bajarle la prima de incertidumbre y hacer que pueda apropiarse de lo que cree que puede obtener, de ese riesgo que está dispuesto a correr. Ese joven que en el garage de su casa, por hacerlo figurativamente, intenta transformar un proceso. Les cuento una anécdota nomás y cierro. ¿Cómo uno soluciona el problema de la regulación, el problema del imperio de las reglas de juego? Es determinante para que uno consolide un sistema emprendedor. Ustedes saben que yo viajo mucho a China, trabajo allá algunas cosas, y China tiene básicamente estallando el sistema de las bicicletas. Una de las ramas de la sustentabilidad es la sustentabilidad de las ciudades. Entonces, el sistema de transporte de las ciudades está en tela de juicio en todo el mundo y las bicicletas están ocupando un lugar medular. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hicieron? Básicamente en China hay 3 compañías, una que es amarilla, que se llama OFO, la otra es naranja, que se llama Nada Partidario, pero es naranja, que se llama Mobike, y la tercera se llama WeGoGo, y es blanca y celeste. Para que tengan una idea, en cada estadio de Venture Capital están levantando 300, 400 millones de dólares cada una. ¿Y qué es lo relevante? Lo relevante es que sí, hay un proceso de sensorización, hay un proceso de desmaterialización, porque uno trabaja con GPS y demás, está todo bien, eso ya lo traemos. Pero ustedes piensen lo que es en una ciudad de 20 y pico millones de habitantes, con 4 o 5 millones de habitantes que itineran, que vienen, que conmutan. Piensen la movilidad de cientos de miles de bicicletas. Cuando la gente va a trabajar a un lugar, hace colapsar el lugar en ese momento. Todos trabajamos a la misma hora y todos vamos al mismo lugar. Entonces, yo vi, no me lo contaron, allá no es como acá que es todo fijo, todo regulado. Allá la bicicleta es libre. Uno la agarra, la deja como quiera, cierra el candado y se va. Y para desbloquearla tiene su aplicación. Baja la aplicación móvil, escanea el QR y levanta el candado, naturalmente. Y yo vi chicos tirar, revolear la bicicleta cual bolsa de papas arriba de una montonera de bicicletas. Eso lo que hizo es que el regulador empezara a discutir cómo esa transformación debe ser contenida en las leyes, debe ser contenida en las reglas de juego. Reglas de juego que están diseñadas en el siglo XIX, en el siglo XX, en el mejor de los casos, para una mente de un emprendedor millennial del siglo XXI. Chocan. Entonces, ¿qué es lo que había? Una posibilidad era decir, bueno, las bicicletas de patente Q pueden entrar, las bicicletas, y empezar a restringir, las bicicletas van por este pedacito, la bicicleta por acá, y empezar a restringir al estilo como hacemos nosotros. Y la otra alternativa era poner un algoritmo. Entonces, ¿cómo está el debate hoy? ¿Qué es lo que están resolviendo hoy en China? Bueno, si agarras la bicicleta a las 8 de la mañana en el sur de Beijing y la llevas al centro, pagás muy caro.
a las 8 de la mañana. Pero si vos la agarrás del centro y te la llevás, el algoritmo te paga y te acredita en tu cuenta. Cómo uno adapte la transformación digital al empleo, a las reglas de juego, va a ser el resultado de que uno convalide y cómo alinee los incentivos para que ese emprendedor sea más que el ecosistema en el que vive, sea más que tener plata disponible para financiar su idea. En ese sentido, creo que la idea, si ustedes miran el eje troncal de toda la temática de hoy del Congreso, es sumamente atinado. Es qué institucionalidad le damos a un mundo que cambió, que lo que conocimos hace poco, con lo que nosotros nos criamos, con lo que nosotros enseñamos en las universidades, está todo en tela de juicio. Entonces creo que celebro muchísimo la temática, me puse muy contento cuando vi este panel, que creo que es de lujo y creo que vamos a disfrutar mucho. Nada más, muchas gracias. Buen día. Bueno, no sé ustedes, pero yo me estoy con bastante frío, así que si pueden subir un poquito la calefacción, les voy a agradecer. Pero veo que las mujeres piensan como yo. Primero quería agradecerle a los organizadores por la posibilidad de participar de este evento. La verdad que escuchándolo a Diego, como que me surgían un montón de ideas para compartir con ustedes. Yo vengo del sector agropecuario y de alguna manera pienso la competitividad vinculada al sector en el que me toca actuar, ¿no? Y frecuentemente me toca interactuar con grupos de productores de distintas zonas geográficas de nuestro país que recurrentemente me plantean su preocupación, ¿no? Porque de alguna manera sienten que el negocio no está, que el negocio se les escapa, que de alguna manera juegan para mantenerse arriba de la línea de flotación, pero que hoy en el negocio de la agricultura, como la conocemos en Argentina, tenemos ciertos problemas de competitividad y que de alguna manera los costos de producción en muchos casos igualan al precio promedio de venta de lo que producimos. Y ahí, en esa reflexión, recuerdo una anécdota que hace bastante tiempo, un comentario que me hizo una vez un banquero dedicado al mundo de los bonos municipales. Y este hombre en algún momento dejó ese mundo para meterse en el mundo de la agricultura y con cierto grado de frustración me dice: Federico, ¿vos sabés lo que es un commodity por definición? Es algo cuyo precio tiende a ser igual al costo promedio de producción. Entonces, o nosotros desarbitramos esa ecuación para generar un incentivo para poder llevar adelante la ecuación productiva o tenemos un juego en el que jugamos para salir derechos. Y de alguna manera, pensando en el commodity estrella de la Argentina, por lo menos de los últimos 20 años, hoy ya con una fama decreciente, como es el cultivo de la soja, y pensando en esa reflexión, digo, ¿cómo puede ser que si algo de alguna manera tiende a equilibrarse con su costo promedio de producción, hayamos tenido en el país el incentivo necesario para aumentar la producción de este commodity en particular tantas veces, ¿no? Generando quizás hoy uno de los principales rubros de nuestro comercio exterior. Y lo cierto es que si nosotros evaluamos la historia de lo que ocurrió con este cultivo en particular, lo que detectamos es que esa competitividad no fue producto de una política pública, no fue producto de una reducción significativa de impuestos o de una inversión masiva en infraestructura o todo lo que hoy le reclamamos al Estado para mejorar la competitividad de nuestros sistemas productivos, sino que esa competitividad tiene que ver con la incorporación fenomenal de conocimientos que se dieron en forma simultánea y que ocurrieron en Argentina de una manera que no ocurrieron en el resto de las geografías. Por eso durante mucho tiempo aquí se produjo soja muy por debajo del costo promedio de producción internacional. Y con eso me refiero a la biotecnología, me refiero a la siembra directa, me refiero a la organización en redes de los sistemas productivos, una serie de innovaciones que se dieron en forma conjunta en nuestro país y no en el resto del mundo. Y
toda esa competitividad hoy, de alguna manera, nos la fuimos consumiendo. Y la pregunta del millón es, ¿qué viene después? ¿Cómo logramos volver a tener un shock de competitividad? ¿O dónde encontramos en el mundo del conocimiento un nuevo paquete similar al que significaron la convergencia de estas tecnologías hace ya bastante tiempo? Y pensando en eso, y buscando en el paquete de cosas que uno hace, ¿qué puede darnos hoy un salto de competitividad? ¿Lo puedo lograr incorporando tolerancia a sequía en algunos de estos cultivos? ¿Lo puedo lograr a partir de la agricultura de precisión, de la microbiología avanzada, de la genómica moderna? Y lo cierto es que todas esas tecnologías nos dan saltos marginales en lo que hace a la ecuación esta de rentabilidad final del modelo productivo. Y ahí es donde para nosotros hoy el principal desafío pasa por entender la agricultura como una agricultura postgranaria. Piensen ustedes que por cada tonelada de maíz que producimos a campo hay una tonelada de biomasa aérea que se volatiliza, que no aporta a la materia orgánica del suelo, que puede marginalmente ayudarnos a contener la evaporación de agua, pero hoy tenemos problemas de exceso hídricos, pero que fundamentalmente se volatiliza como dióxido de carbono. Todos nuestros planteos agrícolas están pensados para capturar las moléculas orgánicas que se compartimentalizan en un grano, porque lo podemos almacenar, lo podemos llevar a centros de procesamiento, y toda esa lógica sigue una lógica de economías de escalas, ¿no? Que requiere una fuerte inversión pública en infraestructura y después en CAPEX de estas unidades productivas. La posibilidad de capturar esta biomasa que hoy se nos volatiliza nos permite a nosotros duplicar la cantidad de moléculas orgánicas disponibles para los distintos procesos productivos. Hoy las moléculas orgánicas del agro alimentan por lo menos 5 o 6 verticales distintos. Alimentación animal, alimentación humana, energía, biocombustibles, biomateriales, química verde, hasta algunos segmentos de salud dependen de materias orgánicas o de moléculas orgánicas producidas a partir de la fotosíntesis. Entonces, si nosotros pudiésemos aprovechar eso que hoy se volatiliza, tendríamos un salto de productividad en el cual de repente pasaríamos a tener el doble de lo que hoy cosechamos cada vez que cosechamos una hectárea de maíz. Y esa es la agricultura postgranaria, es la agricultura que aprovecha la biomasa que se volatiliza, al igual que lo que está compartimentalizado en el grano. Esa agricultura tiene un desafío fenomenal, porque esa agricultura no sigue la lógica de la economía de escala. Nosotros no podemos mover la biomasa de un lugar para otro sin afectar la competitividad de esa materia prima. Entonces, esa agricultura requiere de una industrialización en origen, requiere de una primera transformación de todas esas moléculas orgánicas que se generan cada vez que un rayito de sol le pega a un organismo fotosintéticamente activo en su lugar de transformación inicial. Y ahí es donde el mundo de estos productores agropecuarios que tienen hoy este dilema existencial se choca o converge con el mundo de los emprendedores. De las cientos de empresas o empresarios que conocemos a lo largo de un año, que vienen con ideas de cómo nosotros podemos habilitar estos procesos. En INDEAR, aquí en Rosario, donde está el centro tecnológico de nuestra compañía, todas las semanas recibimos a algún investigador de CONICET que decide crear su compañía o algún grupo de jóvenes postuniversitarios que deciden crear una compañía que trata de aprovechar esas moléculas orgánicas en forma más eficiente, generando un proceso de transformación a través de hidrólisis enzimática, a través de una transformación pirolítica, a través de una combustión más sencilla, para después llevar todo esto a una serie de productos intermedios que podemos derivatizar por métodos fermentativos en biomateriales, biocombustibles, alimentos humanos, animales, química verde. Entonces, la solución de alguna manera al problema de competitividad y a la industrialización en origen tiene que ver con la incorporación de estos conocimientos que se generan en el universo de estas startups que salen del sistema académico y que buscan de alguna manera llevar a escala procesos productivos que habiliten esta agricultura postgranaria. El mundo de la inversión también hoy necesita este tipo de proyectos. Nosotros frecuentemente nos reunimos con administradores de fondos internacionales que vienen y nos dicen, mira, queremos
hacer deployment de $200 millones en Argentina en proyectos de alto impacto que tengan que ver con mitigar el cambio climático, que sigan una lógica de agricultura o de economía de repetición y no de escala, que tengan diversificación de riesgo, que tengan diversificación de matriz tecnológica y que salgan del espacio común de la integración vertical. Bueno, todas estas startups de alguna manera agregan ese condimento en los proyectos que estos grupos de productores agropecuarios están tratando de originar para escapar al mundo de costos igual a precios e ingresar al mundo del conocimiento, que es donde creo que de alguna manera está el camino de la competitividad. Les dejo estas reflexiones, después vemos cómo las podemos compartir en el panel y nuevamente muchas gracias por este tiempo. ¿Cómo? Ah, está aquí. Buen día. Es para mí un gran placer estar aquí en Rosario. Muchas gracias a la Fundación Libertad. Y estar nuevamente, ya me tocó exponer en alguna otra oportunidad. Y la verdad que es un gran placer estar en esta ciudad, que fue el primer lugar donde visité por cuestiones de trabajo fuera de, por supuesto, la ciudad de Buenos Aires. Y la verdad que veo la ciudad de Rosario y veo una gran evolución, cosa que no he visto en otras ciudades que también me ha tocado visitar en varias oportunidades. Pero también la ciudad muestra una gran asimetría, así como se ve grandes desarrollos, edilicios, empujados por el mundo de los negocios, en una zona muy próspera de la Argentina. También se ve la otra cara, que se hablaba en un comienzo, la deuda social, la pobreza. Y esto lleva a otro tema que es el gran problema de la Argentina. La Argentina, olvidémonos de los últimos 100 años, basémonos en la democracia. En los 35 años de democracia, Argentina ha sido el país que menos ha crecido en América Latina, ni que hablar del mundo. Quiere decir que en esos 35 años, que no le podemos echar la culpa a regímenes que se nos han impuesto, la culpa ha sido nuestra, como votantes en los regímenes que hemos aceptado, que hemos votado. Y por lo menos tenemos que ser conscientes de que algo hicimos mal. El camino que hemos construido en estos 35 años sobre otros caminos que venían, no nos ha conducido al desarrollo que hemos querido. Y no nos ha ayudado a resolver los problemas de base. Al contrario, los hemos incrementado. Lo de que ya todos sabemos, el 30% de pobreza que duele, el 35% de informalidad. Yo tengo una pequeña presentación que la vamos a pasar después rápidamente, pero primero creo que valen los conceptos, muchos de estos conceptos ampliamente conocidos. Creo que en diagnóstico estamos más o menos bien. Sin embargo, creo que aún así todavía se ven algunos rezagos, algunos preconceptos. Creo que a veces en la Argentina cuesta entender qué es el capitalismo. Y así nos va. Yo vengo de IDEA también, y que fue un excelente evento, fue muy dinámico, se tocaron distintos temas, pero a veces, ¿sabes? Esa cuestión de amonestación que sale a veces del periodismo, que dice, bueno, los empresarios son cobardes, porque no invierten. Me parece que no entendemos lo que es la inversión, lo que es el capitalismo. Y no se invierten por cosas que las vamos a mostrar ahora. Y no se invierten por todas las cosas que hemos hecho en estos 35 años, más allá de lo que se hicieron, insisto, con anterioridad. Entonces, la factura se paga, los defaults se pagan. Y esto de ser una economía cerrada también se paga. No hay país que haya evolucionado en el mundo cerrado. Esa idea, ese preconcepto que lo vamos a producir todo, eso no funciona. Y menos en un mundo actual. Quizás haya que hacer una introducción, porque este es el tema, una Argentina posible, la Argentina al mundo. Y eso también muestra asimetrías. No todo el mundo está ajeno y fuera del mundo. Lo que está fuera del mundo es el Estado. Y posiblemente muchos grupos empresarios que están en su zona de confort. Por esto que digo, por estos caminos que hemos recorrido en estos 35 años, y cada uno hizo su vida alrededor de esos caminos. Y a algunos les ha ido muy bien, a otros les ha ido más o menos. Pero todos sabemos desde la psicología y todo que lo más difícil es el cambio. Hablar es fácil del cambio, el problema es llevarlo a cabo. Y entonces,
ahí es donde está el tema. El gobierno ahora propone un cambio y lo está instrumentando. Creo que hay un cambio de dirección y por eso hay un optimismo. A veces es desmesurado. Y a veces ese optimismo va de la mano de la ansiedad, tan propia de los argentinos, como nos pasa en el fútbol, ¿no es cierto? Cambiamos de técnico, somos los mismos jugadores y ya queremos ganar 2-0, 3-0 y 4-0 jugando bien. Nada es tan fácil. Pero decía, esas asimetrías también se dan. Fíjense una cosa, creo que no terminamos el debate si caramelos o aceros de las décadas de los 50. Y hoy, mismo en el coloquio de ideas, estaban en lo que se suponía que era un tete-a-tete entre Paolo Roca y Marco Galperín de Mercado Libre. Y se pusieron muy de acuerdo, porque los dos representan empresas muy prósperas. Y les digo, desde el punto de vista de empresas multilatinas, y a mí me pasa, porque como empresa de consultora, nosotros tenemos identificadas las multilatinas, y a veces me da pena verdaderamente que haya 7 empresas chilenas multilatinas y haya muy pocas argentinas. Tampoco nos ha servido para el desarrollo del sector empresarial y hay pocas empresas argentinas que hayan triunfado en el mundo. Y una de ellas es Mercado Libre, por lo menos ha triunfado en América Latina. Y Mercado Libre es una empresa del Nuevo Mundo. Entonces, yo creo que no está vedado el desarrollo. Recién hablaba, por supuesto, del sector más productivo, que es el campo. Y lo ha hecho a expensas de todo. Porque así como en Europa se subsidia la producción agropecuaria, nosotros acá la castigamos. Y aún así hemos ha florecido y se ha invertido, pero ha tenido sus picos y valles, también derivado de la presión del Estado, de la interferencia del Estado. Y a lo mejor hay zonas que mucho dependen de cómo cambian estas condiciones para hacerlas productivas. Entonces ahora vamos al tema de qué futuro posible hay para la Argentina. Primero, vamos al terreno un poco internacional. Tampoco es tan cierto que todos los países tengan muy claro a dónde se van a acomodar. Esto está provocando fricciones en todos lados. Cuando aparece un Brexit, cuando aparece un Trump, es porque se están mezclando dos efectos al mismo tiempo. Se está mezclando el tema de la globalización con sus efectos de ganadores y perdedores, y se está mezclando el tema de la tecnología que está avanzando muy rápidamente. Nuestra firma KPMG hizo hace todos los años una encuesta de CEOs, que esta vez, por primera vez, y eso es una buena noticia, incluyó a la Argentina. 30 CEOs seleccionados, nosotros no formamos parte digamos, no intervenimos en esa selección, también formaron parte de esta encuesta global. El 76% de los CEOs opinaron que uno de los grandes riesgos es que su empresa no sea lo suficientemente disruptiva. Este es el mundo moderno. Todo el mundo está llamado a salir de su zona de confort. Es muy claro. Walmart fue una empresa disruptiva en los 90. Hoy está siendo afectada por la disrupción de Amazon. Ejemplos. Hoy Tesla, que es una empresa del futuro, tiene una capitalización bursátil más alta que General Motors, que Ford. ¿Por qué? Bueno, esto lo explican claramente, porque mientras Ford maneja 0 data de sus clientes, Tesla maneja 1,3 billones de datos. Entonces, hoy se va al mundo de los datos. El que no se adapta corre el riesgo de desaparecer. ¿Y dónde estamos nosotros? Nosotros venimos de estar, digamos, muy mal en muchas cosas. Y eso nos va a costar mucho el camino salir de todo eso. Más allá de lo que acabamos de hablar, de la parte social, de ser la quinta economía, de las 5 economías más cerradas del mundo, como ya se dijo, tenemos otros problemas. No tenemos moneda. Nosotros tenemos problemas de la vieja agenda. No hay países en el mundo, hay muy pocos que no hayan resuelto el tema de la inflación. Nosotros lo tenemos adentro. Y lo que es peor, no tenemos moneda, no confiamos en nuestra moneda. Y no confiamos no porque seamos malos, ni porque seamos cobardes, ni por nada. No confiamos porque tenemos en nuestras retinas toda la estafa que hizo el Estado con la moneda. Entonces, sin moneda, sin que esa confianza recrea un sistema financiero, recrea un mercado de capitales, nosotros tenemos el sistema financiero y el mercado de capitales, en términos relativos, yo me animo a decir, el más chico del mundo. En términos relativos, para lo que es la Argentina en términos relativos, en comparación con el mundo. Y eso lo hicimos nosotros. Entonces, tenemos que depender del ahorro externo.
Eso nos va a ayudar hoy, pero mañana es un problema. Vuelvo al mercado internacional. No está todo resuelto, porque en 2008 se produjo la crisis financiera más importante, que pudo asimilarse a las de los 30. Simplemente que se aprendió de la crisis del 30, no se repitieron los errores y las economías salieron, la economía americana primero, luego entró en crisis la europea, salió la europea, pero salieron con fuertes estímulos monetarios. Hoy hay una gran discusión sobre todo eso. En Europa la tasa era negativa, fue negativa y lo sigue siendo en algunos casos, y en Estados Unidos muy baja. Eso lo que ha generado es una gran burbuja también financiera. Y hay algunos agoreros que dicen, esto no va a terminar bien. Otros dicen, están en la zona de confort y dicen, pero mientras tanto, vivimos un periodo de mayor estabilidad y de menor volatilidad en los últimos 50 años. Y un periodo en el cual Estados Unidos, el ciclo expansivo más grande de su historia. ¿Va a durar? Eso nadie lo sabe. No solo interviene la geopolítica, está China, interviene la demografía. Bueno, eso hace un mundo muy complejo. ¿Y dónde estamos nosotros? Bueno, a ver. Fíjense, cuando hablamos de competitividad, la principal referencia la tenemos que hacer a el World Economic Forum. El World Economic Forum mide la competitividad, tiene 12 pilares de competitividad. La buena noticia es Argentina era puesto 94 y hoy mejoró 2 escalones. Es bueno eso, es bueno, pero sigue estando en un nivel muy inferior a donde debería estar. Y cuando medimos los 12 pilares, vamos a ver que muchos de ellos estamos en los niveles casi en el último escalón de los 137 países que se comparan. Y esos son los que afectan las inversiones. Digo, no nos engañemos, cuando hablamos de los brotes verdes, para que existan inversiones, tiene que haber una tasa interna de retorno que lo justifique. Y la tasa interna de retorno se compone de 3 cosas. La propia del proyecto, a la cual se agrega, o la interna de la empresa, para cualquier proyecto, a la que se agrega lo que son los riesgos macroeconómicos del país donde se va a estar, que en Argentina son muy altos y ahí se pueden observar, y los riesgos institucionales. ¿Cómo sé yo que no me van a expropiar? En eso también tenemos malos antecedentes. Entonces, el pasado cuenta. Y contra eso no podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer es iniciar un camino lento en reversa. Ahora bien, la buena noticia es, yo creo que el gobierno esto lo sabe, el gobierno está trabajando sobre eso y necesita de una oposición razonable que lo apoye en todos estos procesos. La oposición dice, necesitamos que se nos consulte y que trabajemos en conjunto. ¿Será eso posible? Yo tengo muchas esperanzas que en el 2018 eso va a ocurrir. Pero nos quedan reformas de todo tipo. La laboral, la previsional, la impositiva, el financiamiento de los partidos políticos. Porque fíjense, esto es una gran hipocresía. Hicimos un gran blanqueo, excelente, arriba de todas las predicciones. Fue más por miedo que por otra cosa. Si con un blanqueo, con todo lo que está hoy en día vigente, diríamos que debería desaparecer las operaciones en negro. Sin embargo, siguen existiendo. Ahora, el 80% de la financiación de la política es de fuentes negras o no declaradas. Entonces, seamos coherentes. Entonces, corrijamos todos los problemas de base si queremos una Argentina mejor. Entonces, cuando vamos a esto revela mejoras. Y déjenme pasar un poco rápidamente. Esto ustedes después, este material lo van a poder consultar, y aparte es libremente accesible de la página del World Economic Forum. A otro material. Bueno, estos son los problemas más identificados. Fíjense, la inflación, las tasas impositivas, la inestabilidad en las políticas, es decir, el marco regulatorio, y el mercado laboral, las rigideces del mercado laboral. Y así seguimos, ¿no? La burocracia, la corrupción, las regulaciones impositivas. Quiero detenerme un poquito en esto. Bueno, usted dirá, no soy muy amigable con la tecnología, pero bueno. Fíjense, KPMG
publica cada 2 años lo que se llama la disponibilidad al cambio que hay en los distintos países. Se nutre de un montón de información, de un montón de tablas de índices que se publican y que son de fuente pública. Argentina estaba en el puesto 87, hoy está en el puesto 76, revela también una mejora. Pero lo más interesante es que lo marca en 3 grandes áreas, que son la sociedad civil, donde Argentina califica mejor. Bueno, estoy diciendo... Perdón. Que eran anteriores. No. Bueno, la capacidad empresaria. Ahí estamos más o menos como el índice. Y fíjense que lo que más se castiga es el mercado laboral. 131, ubicado sobre 137. Es decir, las rigideces, el costo laboral, que no es solo el costo laboral derivado del costo laboral propiamente dicho, sino todo lo que lo rodea y que todo lo que sabemos. El tema de las famosas ART, los juicios en materia de indemnización por despido. Y eso nos lleva a otro tema que es la justicia. Entonces, en todas las situaciones que uno habla de la competitividad, hay un montón de cosas para corregir. Entonces, para que verdaderamente tengamos inversiones, necesitamos trabajar sobre cada una de esas cosas. No es modificar una ley. Quizás es el camino correcto, el mundo de lo posible, ir a través de los convenios colectivos de trabajo. Pero miren, cuando ustedes hablan con los sindicalistas, ellos también están de acuerdo en muchas cosas. Y una de las cosas que dicen, nosotros tenemos que combatir, ayudarnos a ustedes a combatir el ausentismo. Y el ausentismo está ligado muchas veces a las adicciones, que están fuera de control también en Argentina. Y están ligados también a excesivas, yo diría, liberalismo en cuanto a un montón de cosas. Por ejemplo, ellos dicen abiertamente, bueno, no puede ser que los boliches estén abiertos hasta cualquier hora. Los lunes tenemos un ausentismo enorme. La gente no quiere volver a trabajar porque se acuesta tarde, ya sea porque va al fútbol, ya sea porque va a los boliches a la noche. Entonces, tenemos que reconocer que tenemos un problema. Si no trabajamos sobre eso, vamos a estar fuera del mundo. O seguir estando fuera del mundo. Bueno, fíjense que, bueno, ahí también se menciona, 2 minutos, sí, la apertura de la economía. Lo peor que califica, por supuesto, bueno, otra vez, es el gobierno. Y claro, porque venimos de 12 años donde, como ya se ha dicho, el gobierno se ha expandido, donde ha interferido sobre el sector privado. Entonces, donde ni siquiera ninguno de los poderes ha funcionado, y todo eso ya es materia de conocimiento, pero esto se sabe. Fíjense, nosotros hablamos de inversiones. Si ustedes leen los periódicos internacionales, 2 cosas. Cuando aparece una noticia de la Argentina, ¿qué dicen? La otra vez un comentarista decía, hablando de burbujas financieras, hablaba y decía, bueno, dice, fíjense cómo son las cosas que hay apetito para los bonos argentinos. Y uno se enoja por eso, dice, bueno, pero ahora somos otra Argentina. Pero el que lo está escribiendo y el que lo está leyendo también está pensando en que Argentina fue el mayor defaultador de la historia y que provocó el default más grande. Entonces eso pega. Y los otros días había otro artículo relacionado con el asunto de los mapuches. Y lo que ven es, más allá de mencionar el caso Maldonado, que de por sí es muy triste, está mencionando de la apropiación de tierras hechas a inversores. En este caso Benetton. Y nosotros podemos decir, bueno, está bien, Benetton tiene mucho dinero y que sea lo que Dios quiera para él. No es así. Los inversores miran esas cosas. Entonces tengamos cuidado, cuidemos a la Argentina, porque si no, no nos engañemos. Los que verdaderamente van a estar más perjudicados son el 30% de los pobres. Entonces, casi es sintomático. Todos empiezan hablando que les duele la pobreza. ¿Y qué hacemos por eso? ¿Cómo lo vamos a modificar? Y para eso, otra vez, Argentina está poco preparada para el cambio.
Yo le decía, quizá lo mejor que tenga es la sociedad civil, que es allí donde tiene 43, uno de los mejores porcentajes. Eso tira para abajo el índice global. Es cierto, tenemos un capital humano todavía, a pesar del deterioro que ha tenido, todavía importante, pero tenemos que trabajar sobre eso. El gobierno lo sabe, el gobierno está trabajando sobre eso. Creo que nosotros tenemos que ser pacientes. Si queremos una Argentina diferente, todos vamos a tener que cooperar. Bueno, hay otras 2 o 3 slides que los dejo para que ustedes lo miren. Es más o menos sobre lo mismo. Y simplemente esto quería dar una fotografía de dónde estamos parados, cómo nos ven afuera y todo lo que necesitamos hacer para insertarnos en la nueva economía. Muchas gracias. Buen día, ¿cómo están? Bueno, muy bien. Yo quiero dejar solo una idea hoy, solo una. Pero antes de meterme de lleno en esa idea, quisiera hacer dos comentarios iniciales para linkear el título de la reunión de hoy con esta idea que yo quiero finalmente dejar. Mi abuelo, los abuelos de todos ustedes, vivieron en un país que estuvo alineado con el mundo, homologado con el mundo. Lo digo categóricamente porque no habrían venido a la Argentina si la Argentina no hubiera sido uno de los países homologados con el resto y además que más prometiera para su futuro desarrollo. Ellos venían acá, todos los inmigrantes venían acá, así que ¿qué otra prueba más que eso necesitamos? Si yo hago las cuentas y pensara cuántas horas tengo que trabajar hoy yo por día para vivir como mi abuelo vivió, yo creo que me alcanza con 3 horas por día. Sencillamente, bueno, no tenía Netflix, no tenía un televisor cuadrado, no había cable, no usaba celular, los hijos de él tampoco. Los hijos tampoco tenían por qué ir a escuela de doble idioma. Sí, para estar homologado con el mundo hoy y gozar de las ventajas que el mundo te da, vos tenés que laburar no las 3 horas que serían el equivalente para vivir como tu abuelo, sino 10, 12, 15 horas. Y a toda máquina, porque si no, no podés contar con todos esos beneficios del mundo, que empieza además por prolongar tu tiempo de vida y tu calidad de vida, digo, para gozar de la ventaja que da la medicina, por ejemplo. En la Argentina, muchísima gente, aunque labure como burros, 10, 12 horas por día, 15, como laburaba mi abuelo, aún así no se puede homologar a los estándares de vida del mundo. Entonces, hay varias cosas que están fallando, ¿no? El mundo ha progresado mucho y te ofrece muchas cosas, mucho más fácil. Tanto más ofrece que comparados con otra época, la calidad de vida en la misma Argentina para mucha gente ha cambiado rotundamente, pero la mayoría de la gente, aún deslomándose como nuestros abuelos, no llegan a esos niveles. Son todos indicadores de que estamos fuera del mundo. No hay un país que esté enganchado con el mundo si el 5% de la gente vive a estándar internacional. ¿Qué falta en la Argentina y qué sobra en la Argentina? Bueno, lo que falta en la Argentina es mentalidad ingenieril. La mentalidad ingenieril no es que tengas que estudiar a la facultad y ser ingeniero, simplemente es capacidad práctica y sentido común para resolver problemas. En la Argentina, en ningún nivel se prioriza cómo se resuelve un problema de manera práctica. ¿Qué sobra? Discurso y politización. ¿De qué? De todo. ¿A qué nivel? A todos los niveles. Muchas horas conversando, muchas horas enredando, muchas horas discurriendo. Entonces, la idea que quiero dejar, en el fondo nos obliga a repasar esta cuestión inicial, que tan fuera estamos del mundo y por qué evidencias tenemos de esto y qué evidencias del cambio de esto, ¿no? Entonces, ahora sí voy a arrancar con lo que le quería mostrar. Es una ponencia con muchas láminas, las voy a pasar muy rápido porque en el fondo es una única y sola idea al final, ¿no? Digo, si miramos la situación política de la Argentina, y dado que politizamos todo, hoy claramente hay un tiempo de cambio, ¿no? El gallito y la veleta muestran que los vientos rotaron
y que la manera de pensar promedio de la opinión pública de hace algún tiempo está distinta hoy. Es decir, si lo querés mirar por elecciones, no hace falta que demos encuesta, pero por caso, en las PASO en Rosario va a meter 3, 4, 5 concejales de Cambiemos, a lo mejor 6, no importa, contra a lo mejor 1 de Giros. La elección pasada fue 3-3. O sea, evidentemente ahí tenés un cambio de pensar muy marcado en un escenario político que es Rosario, solamente para poner. O si querés andar corriente y fíjate cómo salió la elección, donde estaba Camado Espínola y Cambiemos los barrios. Entonces uno dice, bueno, che, hay un cambio de la opinión pública. Esto, como medimos todo en la Argentina, que es políticamente, hay un cambio de la opinión pública. Hay otros síntomas, ¿no? Por ejemplo, acá mismo en Rosario palpamos algo con el ex gobernador Bonfatti la semana pasada. Digo, Bonfatti dijo una cosa que parece extrema, más que nada siendo él un ex gobernador de la democracia, un tipo que tiene mucha experiencia política, no es un amateur, no es un joven enfervorizado. Igualmente, yo no voy a defender a Bonfatti, yo no lo votaría, no lo voté, él no me votaría a mí nunca para nada, pero me parece una dramatización cómo se lo esquilmó a Bonfatti, cómo se lo pateó en el piso. Se equivocó, fue una declaración. ¿Y por qué se lo ajustició de esta manera de todos los sitios? Porque hay un cambio en la opinión pública. Dice, quiero demostrar esto, no sé si se puede poner la laminita, la tercera. O sea, la Argentina se fumó a Delía 12 años. Se fumó a Aníbal Fernández, se fumó a Foudou, se cargaron un fiscal. Y ahora nos rasgamos la vestidura que Bonfatti dijo que Macri es nazi. Esto es como si yo digo Bon Giovanni es nazi. Entonces genera estupor un minuto, dice, mirá lo que dijo este tipo, no, que vino chupado a dar la conferencia. Se evapora, o sea, nadie da por el pito más de lo que el pito vale. Entonces, si vos tenés que a Bonfatti le cargan esto por una cosa que dijo en una estudiantina, es que la opinión pública cambió, porque eso lo podría haber dicho antes y no pasaba nada. De hecho, 12 años repetimos eso. Delía es neonazi y estuvo en el gobierno. Entonces, ¿cambió la opinión pública? Sí, está cambiando la opinión pública, esto está claro. Pero no fumamos esto. ¿Qué pasó? ¿Cuándo cambia la opinión pública? Bueno, cuando cambian los reflectores, todo se ve distinto. Cuando termina la fiesta, prende la luz, vos ves la miseria, ¿no? Todas las cosas corridas, la gente arruinada, los borrachos. Entonces, es decir, ¿qué pasó? Cambiaron los reflectores. Entonces ahora todos los ves como a Devido, a López, no, todo igual, a Báez, a Cristina. Nadie los veía hace 54%, sacaron 54%. Ahora, ojo que a Macri le queda bien el traje de Superman, pero ojo también, ¿no? No sea cuestión que el reflector lo esté iluminando muy mucho. ¿Por qué? Porque la opinión pública cambia. Entonces, ¿está cambiando? Sí, está cambiando. Vamos a la que sigue. Acuérdense del ludo siempre. A cada uno a su turno les llegó la coronita. La opinión pública lo puso arriba a Alfonsín, lo puso a Menem, la puso a Cristina, lo pone a Macri. O sea, entonces, sí, ¿pero hay un cambio de opinión pública? Sí, hay un cambio de opinión pública. En la Argentina de todos es politicista. Esto es politiza. ¿Está bueno? Sí, porque en la Argentina la opinión pública es muy importante. Bueno, ¿por qué cambió la opinión pública? ¿Qué está acompañando la opinión pública? No se olviden que nosotros vivimos en un país politizado que pretende homologarse a los estándares internacionales que tenía cuando nuestros abuelos vinieron acá. Y probablemente la opinión pública pensaba distinto. ¿Qué explica un cambio de la opinión pública? Bueno, de donde los quieras ver, un tipo o sea, un intelectual te dice, no, mira, hay nuevas ideas, la gente las ha comprado, esto cambia la opinión pública. Un sociólogo te dice, no, la gente siente distinto, luego argumenta, hay un cambio en la opinión pública. Otro te dice, no, apareció un nuevo líder, este líder, la gente se encolumna atrás políticamente, hay un cambio en la opinión pública. No, hay un comportamiento ejemplar, te va a decir otro, un conductista, y la gente imita eso. ¿Por qué cambia la opinión pública? No sé. Mi respuesta es, no sé, pero cambia. ¿Quieren una evidencia de que cambia? Vamos a la que sigue. El nuevo campeón, la nueva estrella, hoy en la Argentina. ¿No? Este sí que es un crack. ¿Qué me dice? Cambió la opinión pública. Cambió la opinión pública. Es todo horizontal, timbrea, cambió la opinión pública. Estamos en un país distinto. Esto es así. Ahora, guarda, otra vez más guarda. Aerolínea Argentina, la opinión pública dijo, privatícela. La opinión pública después dijo, estatícela. No anduvo bien ni cuando se monopolizó y se privatizó, ni cuando se estatizó. Entonces hay que tener mucho ojo con eso de... Bueno, en el fondo, la opinión pública en la Argentina, vamos a la que sigue, es un reloj de péndulo largo, es un péndulo, y tristemente la opinión pública combinada con el ciclo político, por la Argentina todo está politizado, genera siempre esto.
la opinión pública cambia, es cíclica, la justicia es procíclica, entonces va a meter preso a todo lo que antes se demoró en procesar. Un minuto después los periodistas dicen momento de reorganizarnos y empiezan y se arman de nuevo. Y finalmente lo que tenés es que la sociedad está cambiando efectivamente y ahora le está dando un crédito al gobierno. Eso es así. Yo no sé decir por qué cambia la opinión pública en el fondo, pero si vamos uno más, lo que sí vemos claramente hoy es que frente a este cambio de opinión pública lo que tenemos es una oportunidad política. Entonces lo que dice algunos dice, mira, cambió la opinión pública y ahora está cambiando de una manera distinta, porque la opinión pública cambia cuando la economía le va bien, entonces la economía acompaña y la política... O sea, ahora no le está yendo bien a la economía y cambió. Yo creo que relativamente sí está viendo bien, porque todo el mundo lo que esperaba era un ajuste. El ajuste no viene, entonces relativamente ese es el crédito de Cambiemos. Entonces, los gobiernos ganan cuando estás prociclo. No estás prociclo de Argentina hoy, no está expansiva, pero la gente que esperaba el ajuste no ve el ajuste. No hay ajuste. Entonces eso es lo mismo, relativamente cambió. Vamos a la que sigue, el gobierno a partir de esto lo aprovecha muy bien, Macri es un experto en esto, total, Marco Peña, todo el gobierno lee muy bien esta situación, y entonces hace gradualismo político, gradualismo fiscal. Es decir, reformas de a poco, que nada cambie muy fuerte, financiemos el déficit con endeudamiento que hay, el mundo nos acompaña, Macri concentra poder, primer gobierno no peronista en muchos años que el tipo concentra poder y se afinca y se afianza. Ojo, el mundo lo está ayudando mucho, tasa de interés abajo, dólar razonable, las commodities no se fueron al suelo, lo están prestando, pero en el fondo este es el punto de la Argentina, hay un gradualismo y una transición que va a permitir consolidar el gobierno. ¿Qué consolida? El cambio de la opinión pública. Y esto es lo que está pasando ahora, es lo que estamos viviendo. Ahora, vamos al problema de fondo que va a ser visto muchas veces acá, el mismo problema de siempre. La Argentina tiene un desequilibrio macroeconómico gigante, déficit fiscal, tiene falta de inversión, especialmente en el sector de exportación, mucha falta de inversión, tiene un problema de recursos humanos espeluznante, por el modo sindical, por la gente que está fuera del sistema, por los que son los que no los vas a enganchar en la cultura del trabajo, por un montón de cosas. Tiene un problema fenomenal ahí. Entonces la Argentina tiene varios problemas básicos que no son distintos de siempre, ¿no? Entonces, ¿cómo salís de este problema? Bueno, la salida de los que se volvieron a enganchar al mundo, vamos a los países, ¿no? Al número de los países. Es decir, ¿qué hizo China? ¿Qué hizo Chile? ¿Qué hicieron los tigres asiáticos? ¿Qué hizo Alemania? ¿Qué hace cualquier país que se quiere enganchar con el mundo? Captura inversión para exportación. Entonces vos decís, mira, si acá hay obra pública, se mueve la economía, vienen los créditos hipotecarios, se mueve la construcción, el comercio está mejor. No sirve, no alcanza. O sea, vos querés homologarte al mundo, tenés que ser como la Argentina hace 100 años, que es un país exportador. Entonces vos vas a ver realmente que esto cambia cuando la guita viene a sectores exportadores. Y cuando veas que la balanza comercial se empieza a dar vuelta porque sos competitivo, y para ser competitivo tenés que destrabar todos los problemas anteriores, tenés que abrir la economía, tenés que dejar de hacer una Argentina prebendaria, tenés que hacer que los recursos humanos se enganchen en competitividad y a una velocidad y a una dinámica como explicaron hace un rato, tenés que achicar el gasto público a solo eficiente, y ahí la inversión viene. No porque lo invite, viene cuando le es rentable, cuando la Argentina sea rentable, para la gente que hunda la guita acá y pueda exportar, ahí cambió el país. ¿Y China cambió por eso? Sí. ¿Y Chile cambió por eso? Sí. ¿Y Perú está cambiando por eso? Sí. ¿Y Alemania es eso? Sí. ¿Y los tigres asiáticos fueron eso? Sí. ¿Y España? También. ¿Y qué exporta España? Turismo. O sea, agarrar todo, no hay más explicación que esto. Entonces, esto es lo que hace falta. Entonces, cuando vos veas esto, te vas a dar cuenta. De verdad, hay una oportunidad gigante porque en el país politizado la opinión pública acompaña, la veleta se dio vuelta, el gobierno no peronista consolida, tiene un diagnóstico puesto, entonces Macri sabe manejar el poder, los periodistas que quedan van a ser más razonables, porque del otro lado se le puso Cristina. Hay muchas cosas que voy a decir, che, ahora sí. Ahora, ¿cuál es la idea que quiero dejar? Pues ya estoy terminando. El único cambio fundamental que precede a todo esto es el cambio de la opinión pública. Si la opinión pública acompaña a este gobierno, y vamos a la última, si la opinión pública acompaña a este gobierno, como lo acompañó todas las veces que acompañó a los gobiernos anteriores, es decir, te acompaño porque la economía más o menos va, te acompaño porque no me haces hacer ningún ajuste, te acompaño porque no hace falta laburar más,
Te acompaña porque la Argentina, al fin de cuentas, va a crecer 3-4% sin cambiar mucho. Te acompaña porque la Argentina sigue cerrada y al fin de cuentas yo tengo lo mío y ta. O sea, si lo que vos tenés es una opinión pública que acompaña políticamente porque nada cambió, está frito. Entonces el cambio de la opinión pública, digo, acá no cambiemos. ¿Qué te pensás? Que ganaste el Mundial. O sea, vos de casualidad vas a llegar a la clasificatoria, como llegó Messi ahora, digamos, aún cuando tengas 40% del Congreso, aún cuando la opinión pública parezca tener este discurso, aún cuando te olvidaste del kirchnerismo, aún cuando mirás para atrás y ves eso en el pasado, aún cuando digas que querés meterte al mundo, no empezó eso. Porque tenés un déficit fiscal de 8 puntos. Porque tenés leyes laborales de hace 100 años, porque la gente piensa como hace 50 años, porque acá no entran los ingenieros, porque acá se politiza todo, porque acá se busca conflicto, porque acá la mentalidad que manda la de los abogados, hace una ley se arregla todo, porque acá no hay sentido práctico. Entonces vos querés estar homologado al mundo, ¿y qué te pensás? ¿Que lo vas a hacer con Vidal? No hay ningún gobierno que a su turno te meta en el mundo. Los gobiernos te sacan del mundo. Pero lo que te mete en el mundo es el laburo de la gente. Lo que te mete en el mundo es la fuerza de la gente. Lo que te mete en el mundo es la productividad de la gente. Lo que te mete en el mundo es la comprensión de la gente. Lo que te mete en el mundo es el respeto de la gente. A ver si vos creés que Macri, Vidal o Durán Barba van a cambiar la Argentina. La Argentina se cambia de abajo para arriba de uno en uno. Lo que sí pueden hacer los gobiernos es dejar de meter una mochila de gasto público de qué sé yo cuántos miles de millones, sacarle hasta el último mango de impuestos, generar una deuda fenomenal y después que corrija, porque no hicieron las transformaciones a tiempo, de manera devaluatoria o de manera corralito o de manera hiperinflacionaria, como corrigió siempre y empezamos el juego de la OCA de nuevo. Entonces, si la Argentina tiene que cambiar, es que tiene que despolitizarse. Para despolitizarse hay que comprender esto. Para homologarse al mundo hay que laburar 20 horas. Vos te querés subir una cinta de correr que va a toda máquina. Y vos estás enyesado hace 30 años. Decís, dale, subite, dale ahora, dale, subite a la cinta de correr. Pero ¿sabés dónde te vas? Está bien que el gobierno lo intente gradualmente, pero ahora que consolidó en este gradualismo el poder fruto del endeudamiento, porque lo que consigue es gracias al endeudamiento, ahora tiene que dar opciones claras de transformación. Y la opinión pública le va a decir sí o no. Y si el gobierno se anima a dar la opción de transformación, que yo espero que sí, porque estoy esperando hasta que gane para que la haga, el minuto después de que la opinión pública de Argentina, que te acompaña siempre hasta un punto donde tiene que empezar a correr, le diga que sí. ¿Y cuál es mi respuesta? No lo sé. Ojalá que sí. No lo sé, porque la Argentina va a estar en el mundo solo cuando nosotros queramos estar en el mundo. Y para eso el modo de vida de los habitantes de un país es distinto o tiene que ser distinto al que estamos llevando hoy día, en toda su forma. Este es el planteo, nada más, para que lo piensen. Bueno, buenísimo. Gracias, Walter. Gracias, Ricardo. Gracias, Federico. Me cuentan que debido a los tiempos, a la evolución de las cosas, la organización pide disculpas, pero no va a haber preguntas para los expositores. Solamente un minuto para decir que la temática elegida tuvo enfoques totalmente diferentes para llegar a una lógica desde diferentes lugares. Si ustedes recorren la implicancia de la tecnología de atrás para adelante, la disertación de Walter, digamos, hoy los fenómenos, las noticias, las cosas se multiplican y las mareas de opinión, o lo que Walter presentó como un péndulo, se exacerban en términos de tiempo. Todo se vuelve más perentorio y los candidatos pasan a estar más dominados, si se quiere, por las imágenes que pueden conseguir, por lo que las redes sociales digan de ellos, y pasan a tener cierto coto en el cual tienen que empezar a moverse. Y entonces ese fenómeno de la innovación, esta cosa que presenta Walter de la opinión pública como driver principal del cambio en Argentina,
están íntimamente ligados y como uno se incorpora al mundo, se homologue, en las palabras de Walter, tiene un condicionante muy fuerte en la tecnología, en la innovación, en las redes sociales y demás. Si ustedes atan, siguiendo el orden, Ricardo nos presenta una idea, dice, bueno, esta es la situación, la imagen, acá están los números, la imagen que tenemos de Argentina no es muy buena, no estamos en el país de las maravillas, pero empieza a haber bolsones de cositas. Por ejemplo, el gobierno empieza a meter la nariz en la reforma laboral, en la reforma impositiva. Dice, fíjate, y entonces, de nuevo, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que hay chicos a metros de distancia que están con pantuflas trabajando, desarrollando videojuegos para el resto del mundo. Chicos argentinos de la Cámara Argentina de Videojuegos que tienen... hay videos de Argentina que tienen 2 millones de descargas en 2 semanas o 700.000 descargas a $2 en un mes. Son chicos que están acá, que lo hacen. Entonces, el mercado laboral lo haces, la reforma viene, sí, viene, vendrá, ¿cómo? Y Ricardo decía ahí, hay que empujarla. Bueno, pero muchachos, el mercado te va corriendo. Y va ocurriendo, y la tecnología da oportunidades, y la incorporación al mundo y la homologación al mundo te da oportunidades. Y finalmente, Federico nos decía, miren, acá hay una lógica que en nuestro sector, que es claramente el más competitivo, el que más innova, el que más abraza y expande la frontera a nivel global, dice, mira, acá hay una lógica de competitividad, pero que está ligada con el conocimiento. En esa ligazón de conocimiento vamos a romper la lógica vieja de la economía de escala, de ganar un poquito, bajar el costo unitario para subir las unidades. Las rompemos. Nosotros vamos a buscar, salimos del mundo ese de commodities gracias a que hay una cuota de cerebro puesta aplicada a la producción física, a la transformación. De ahí pasamos a, como nos decía Federico, hay varios verticales que las moléculas asisten, pero también hay varios verticales que el agro asiste. Por ejemplo, conocemos los AgTech, las compañías que vienen del agro y vinculan la tecnología. Pero Federico nos terminó diciendo, guarda que también eso se vincula con las inversiones que vienen al agro. Y también tenemos compañías fintech del agro. Entonces, para cerrar, a mi gusto muy interesante porque los tres nos brindaron ópticas diferentes de un mismo fenómeno, que es cómo vamos peleando en Argentina, desde qué lugar queremos aprovechar este cambio, un mundo positivo, optimista hoy, este cambio de opinión que tenemos en Argentina, abrazando, en la mayor parte de los casos en Argentina, la tecnología, en la mayor parte, en algunos casos la resistimos, como yo citaba hoy, pero en otros casos impulsando la transformación tecnológica y la innovación, como nos presentaba Federico, en el sector en el que él participa. Entonces, mi sensación al final es que hay una cuota de, tenemos un diagnóstico inicial complejo en Argentina y cerramos con una cuota de lo que estamos viviendo en el mundo, esta cosa de incorporarnos, esta era del capitalismo, esta transformación digital, nos da un vicio optimista al final para abrazarlo y hacer en nuestro mundo, en nuestro día a día, nuestra pequeña transformación, que es más rápida y es más vertiginosa, pero que hay que abrazarla y no hay que tenerle miedo. Así que les agradezco mucho a los tres y los despedimos con un aplauso, por favor. Gracias.